la expropiación petrolera en México. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días amigos. Recordemos que fue en 1862 cuando el primer pozo petrolero superficial fue perforado en México. Esto lo hizo el ingeniero Antonio del Castillo en el estado de Tabasco durante el gobierno de Maximiliano. Y también fue Maximiliano el que otorgó 38 concesiones petroleras a particulares. Antes de la llegada de Maximiliano, los gobiernos mexicanos no habían explotado el petróleo. Fue hasta que gobernó Maximiliano de Habsburgo cuando se inaugura el primer pozo petrolero y posteriormente se otorgan 38 concesiones. Aclaro, no quiere decir que esté a favor o en contra del gobierno de Maximiliano. Es una cuestión histórica. Durante su gobierno se dieron las primeras concesiones. Antes de él no se dio nada. Ya con posterioridad, bajo el régimen porfirista, se abrieron e inauguraron las primeras refinerías. La modernidad llegó de la mano de Porfirio Díaz en 1886. Otros gobiernos diferentes a Maximiliano de Habsburgo o a Porfirio Díaz, hasta antes de la Revolución, no establecieron refinerías y no dieron concesiones. Durante el gobierno de Díaz comenzaron a operar las compañías El Águila y algunas otras. Cabe aclarar y recordar que ocurrieron dos sucesos significativos a nivel mundial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y también la Gran Depresión en Estados Unidos. Durante la Gran Depresión, Estados Unidos necesitaba liquidez y dinero efectivo, y el peso mexicano tenía mucho valor. Durante la crisis financiera en Estados Unidos, el dólar perdió valor, además no era lo que es hoy en día. Antes de la Primera Guerra Mundial, nadie quería dólares. Después de la Primera Guerra Mundial, inició la popularización del dólar, pero aún así no los aceptaban en todo el mundo. Fue con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, con el rescate del Plan Marshall, que el mundo se vio obligado a regirse por el dólar, y fue ahí cuando adquirió importancia y preponderancia en todos los ámbitos Estados Unidos. Antes de eso no era una potencia mundial, después de eso consiguió serlo. Ahora bien, se especulan las hipótesis de por qué México nacionalizó su petróleo. Primero, para que las compañías europeas no llevaran ese petróleo que tanto necesitaban las potencias europeas y que era decisiva durante la Primera y la Segunda Guerra. Y otra, que Estados Unidos necesitaba una capitalización, porque cuando se nacionaliza el petróleo se le paga 9 veces el valor a las petroleras norteamericanas, y Estados Unidos necesitaba esa liquidez de manera inmediata porque había superado la Gran Depresión y necesitaba prepararse para ayudar a Europa, como lo hizo primero durante la Primera Guerra y después en la Segunda Guerra. Para tener esa preponderancia, Estados Unidos necesitó liquidez y también necesitó que el petróleo no llegara a Europa, que se quedara en América. De tal manera que muchas personas se preguntan, a 82 años de la expropiación petrolera, que ocurrió en el año de 1938, que fue cuando el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas anunció que haría efectiva la ley de expropiación de 1936. De tal manera que México observa una dependencia de los hidrocarburos, la cual sigue siendo una fuente importante de energéticos en nuestro país. Hoy en día dependemos el 70% del gas importado de Texas y también de las gasolinas que provienen de Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, a 82 años de la expropiación petrolera, México no refina la gasolina que consume al 100% y no disponemos del gas natural suficiente para los hogares de los mexicanos. Casi no se produce en México. Sin embargo, desde la década de los 70, a orden de esos presidentes, les hablo de Echeverría, López Portillo, que dilapidaron la abundancia petrolera, se quema el gas en el Golfo de México.
Recordemos que Cantarell no solamente fue en su momento el depósito más grande del mundo en petróleo, sino también el más grande del mundo en gas natural. Ese gas se tiró durante años y años, enormes hogueras que consumían millones de metros cúbicos de gas, han estado encendidas desde la década de los 70 a hoy en día. Sin embargo, estamos importando gas de Estados Unidos, el 70% de nuestro gas. Otra cuestión que nos debe hacer reflexionar es el por qué se inyectó nitrógeno al campo de Cantarell para que no se pueda utilizar ese gas natural. Y algo también inexplicable, México se endeudó en el gobierno de José López Portillo para construir un gasoducto. Les hablo de una deuda equivalente al FOBAPROA, miles de millones de dólares para construir un gasoducto que no se utilizó. Se pensaba llevar el gas del Golfo de México a Estados Unidos. En esa época, en la década de los 70, en Estados Unidos no producían tanto gas y Estados Unidos compraría el gas mexicano. Se construyó el gasoducto con una deuda externa mexicana en dólares y nunca se utilizó. Ese gasoducto y la deuda quedó para los mexicanos como una especie de FOBAPROA. Hoy en día no contamos con ninguna instalación que permita aprovechar el potencial y la riqueza del gas mexicano. Si comparamos con países como Qatar es uno de los más ricos del mundo en ingreso por habitante y su riqueza se basa en el gas natural licuado. Sin embargo, México tiene más gas natural licuado que Qatar y México no aprovecha ni ha aprovechado porque se ha quemado el gas desde los 70 a la actualidad. Entonces tú te preguntarás, bueno, ¿por qué no tenemos refinerías? ¿Por qué no refinamos la gasolina que consumimos? ¿Por qué el gas se desperdicia y no llega a nuestros hogares? Pues entonces, ¿de qué ha servido la nacionalización de la industria petrolera? Si solamente ha servido, se preguntarán algunos, para enriquecer a los sindicatos. El 80% de los ingresos de Pemex se los lleva su sindicato. Sí son mexicanos y lo que tú quieras, pero hay mexicanos que son extranjeros que nacieron en territorio mexicano, o en un avión o en un barco mexicano. Ya se les dio su certificado de nacimiento mexicano porque iban en un avión mexicano, en un barco mexicano, estaban en una embajada, en un consulado, que se consideran territorios del país, titular del consulado, titular de la embajada. Son extranjeros y después llegan y nos gobiernan y dicen que son empresas mexicanas, como la más grande exportadora de cerveza del mundo, que no es mexicana. En realidad son extranjeros que tuvieron sus hijos en México y luego ellos ya se ostentan como herederos mexicanos de empresas mexicanas, lo cual es hasta cierto punto inexacto. ¿Por qué? Porque pues, en realidad la Constitución permite otorgar a quien nazca en territorio mexicano la nacionalidad, pero no quiere decir que sean de corazón mexicanos. Ahora, eso sería objeto de otro debate. Simple y sencillamente aquí, si sacamos cuentas y determinamos qué ha ocurrido desde la expropiación petrolera a hoy en día, refinamos nuestras gasolinas al 100%, tú dame la respuesta. Disponemos del gas natural a un precio adecuado en nuestros hogares. Los sindicatos no se llevan el 80% del presupuesto federal de todo el gobierno. Los sindicatos son un gran lastre para México. No basta con decir que deban tener democracia. Debe haber una ley. El INE, el Instituto Nacional Electoral, debía organizar las elecciones de todos los sindicatos y ellos debían pagar una compensación al INE por el desarrollo de esas elecciones, pagar los gastos de sus elecciones, y debe haber una ley clara que no permitiera la reelección de los líderes para que hubiera una rotación en las mesas directivas de los sindicatos y que en realidad hubiera un ejemplo a nivel mundial de una ley de sindicatos clara de democracia sindical. Si se consiguiese eso, entonces México avanzaría y entonces veríamos empresas productivas del Estado que realmente funcionen para eso y no únicamente para pagar nóminas engorrosas. Un claro ejemplo de un desastre pudiese ser para algunos, según argumentan algunos, el costo por alumno más alto en el mundo. Es solamente un comentario para poder visualizar el impacto en la economía mexicana y los resultados. El presupuesto federal de México es de 6 millones de millones en números de redondos. Si tú observas de esos 6 millones de millones, 600,000 millones de millones son para la educación en México. Un presupuesto altísimo, pero todavía faltan las aportaciones de estados, municipios y aparte otras ONGs, organismos internacionales y apoyos de particulares.
Entonces estamos hablando que pudiese llegarse a duplicar el apoyo a la educación en México y no tenemos resultados. No basta que la ley nos garantice educación libre y gratuita hasta la universidad, que es un sinsentido. Si todos terminaran la universidad, ¿quién va a hacer todo tipo de trabajos? Un egresado universitario va a querer agarrar un taxi, un egresado universitario va a querer ser ayudante de cocinero, un egresado universitario va a fungir como lavaplatos, porque se necesitan personas que ocupen todas las posiciones, y si todos terminan una licenciatura, ¿quién va a tomar los demás empleos? Además, la curva poblacional, hago un paréntesis, va a incrementar las personas en la tercera edad en los próximos 40 años. Se va a invertir la pirámide poblacional y cada día va a haber más personas de la tercera edad o mayores de 60 años. ¿Quién va a cuidar de esas personas? ¿Quién va a pagar impuestos? ¿Y quién va a hacer producir al país? Estamos ante algo que se nos avecina, que es la crisis de la curva poblacional. Una cuestión que no entiende la Secretaría de Educación Pública, porque sigue abriendo escuelas, no cierra una sola, sigue otorgando plazas automáticas a egresados y egresados de normales, cuando hay cada día menos niños. Deberían cerrar un gran porcentaje, les hablo de un altísimo porcentaje de kinders, prácticamente la mitad, y de primarias un 20%, porque la curva poblacional otorga menos alumnos, cada día hay menos alumnos, no por la decepción, sino por la curva poblacional. Ese ejemplo, si lo traspolamos a lo que es el objeto del video, que es la expropiación petrolera, nos daremos cuenta que esos onerosos sueldos de la burocracia, no les hablo de burocracia dorada, simplemente no tiene por qué tener tantos empleados el gobierno. El gobierno no es el empleador por excelencia. Debe dar las facilidades y otorgar las garantías para que todos los mexicanos tengan un sueldo aceptable, pero que cubra las necesidades básicas y algo más. Y si se esfuerzan, algo mucho más. Pero si nos esforzamos todos. Pero aclaro, el gobierno, su papel no es el de dar empleos. Veamos lo que ocurrió en Venezuela. Cuando llegó Hugo Chávez al poder, otorgó miles y miles de empleos en la petrolera estatal PDVSA. PDVSA era una compañía ejemplo a nivel mundial, tenía una cadena de gasolineras en Estados Unidos que le reportaba increíbles ganancias. Era una de las empresas más rentables a nivel mundial y obtenía altísimas utilidades, tan altas utilidades que se especula que dio ingresos al gobierno de Hugo Chávez de cerca de 600,000 millones de dólares durante todos los años que gobernó Hugo Chávez, no en un solo año, durante todos. Dio ingresos a Venezuela por cerca de 600,000 millones de dólares en números redondos. De ahí habría que descontar pago de nómina, pago de gastos, repuestos, refacciones, como la contabilidad de cualquier empresa. No les hablo de utilidades, les hablo de ingresos brutos. Pero de ahí el 80%, igual que lo que ocurre en México, se fue a nóminas. Y esa nómina hizo que hoy en día PDVSA sea una empresa en quiebra, con un pasivo de los más altos del mundo y que no produce prácticamente nada. Después de haber sido altamente productivo y no produce nada. Si lo llevamos eso que ocurrió al caso mexicano, en México producíamos más de 3 millones de barriles diarios de petróleo y hoy en día estamos en escaso 1.600.000. Prácticamente la mitad, y todos los días producimos menos y vamos a producir menos porque no hay condiciones para que sigamos produciendo el equivalente o lo mismo. Entonces nuestros ingresos petroleros van a disminuir y han disminuido. Hoy son la mitad de lo que eran hace apenas escasos 20 años, que producíamos más de 3 millones, llegamos a producir 3.600.000. Y hoy en día México produce 1.600.000. Tenemos una diferencia de 2 millones que es enorme. Pero, regresando al hecho histórico de la expropiación petrolera, te comentaré que en ese tiempo México era una potencia a nivel mundial. Todavía no se descubrían los depósitos petroleros, las reservas de tantos otros países que hoy son miembros de la OPEP, Organización de los Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. En aquel tiempo no se sabía y se pensaba que se consideraba México uno de los más ricos del mundo en petróleo. Por eso Estados Unidos nos tenía la mirada fija y firme y por eso no quería que vendiésemos nuestro petróleo o que compañías europeas
estuvieran en suelo mexicano. Ese es un argumento que establece el por qué se dio la nacionalización. No para que el pueblo de México obtuviera el control del petróleo, sino para que los europeos no tuvieran el beneficio del petróleo mexicano. Y de alguna manera se establecía que como México está muy cerca de Estados Unidos, por ser más poderoso en todos los ámbitos, incluido el militar, podría en un momento u otro controlar a México. Algunos argumentan eso. Ahora, ¿tú qué piensas del por qué se dio la nacionalización? Efectivamente se dio para beneficiar a todos los mexicanos. Tenemos una gasolina barata, tenemos un gas barato, producimos nuestra electricidad desde la década de los 70 con el gas que nunca debió haberse desperdiciado en el Golfo de México. Si hubiéramos producido la electricidad con el petróleo, con el gas que se ha quemado desde la década de los 70, hubiera sido un beneficio para México. Pero hoy en día ya no, ya la tecnología nos adelantó y nos rebasó a todos. Ahorita la tecnología apunta a energías limpias, a los paneles solares, a la energía eólica, a la energía maremotriz. Lo que sí tenemos que rescatar es que no puede ser más costosa la energía de una hidroeléctrica. Las presas hidroeléctricas ya se hizo la inversión, es mucho más barato que los parques eólico solares. La energía renovable más barata por excelencia a nivel mundial son las hidroeléctricas. México tiene más de 30 hidroeléctricas que tienen una buena producción de energía. Ahí lo único que habría que modernizar son los rotores generadores para incorporar algunos de mejor tecnología que generen con el mismo desfogue de agua, generen más electricidad. Ahí habría que invertir por parte de nuestro gobierno para generar más energía a un menor costo. Pero de ese impulso a la energía hidroeléctrica, que es loable, pues no podemos apoyar que se use el combustóleo o que se usen otras energías más contaminantes, pero hay que aclarar otra cosa. Recordemos lo que pasó con la locomotora Fidelita, que era una locomotora a vapor. Con tanto carbón que tiene México, si los ferrocarriles fueran mexicanos y tuviéramos locomotoras Fidelita, México podría seguir generando utilidades. Lo hubiera logrado durante algunos años más, no digo que a hoy en día, sino que cuando ocurrió ese suceso, estoy hablando del siglo XX, pudiese haber reportado beneficios económicos a México. Simplemente no podemos descartar antes de tiempo el usar algunos años para impulsar una transición adecuada hacia un manejo más limpio de la energía, pero hay que aprovechar lo que se tiene en este momento, los recursos naturales de México en beneficio de la economía mexicana, para así poder otorgar beneficio a todos los mexicanos. ¿Cuál es ese beneficio? Que esos ingresos petroleros lleguen efectivamente para lo que se necesita y para el mayor beneficio de mexicanos, no para el pago de nóminas. Todos los ingresos, todo lo que gasta México en un año, 6 millones de millones, el 80% es nómina. De entrada debe recortar la nómina a la cuarta parte y aún así el gobierno está sobrado de trabajadores para realizar todas y cada una de sus funciones. Lo que pasa es que le tienen miedo a los sindicatos en México y nunca van a hacer nada, y entonces México nunca se va a beneficiar de nada y no vamos a salir adelante de nada en tanto no pongamos orden en los sindicatos y eliminemos el 80% de la nómina en empresas como CFE o Pemex. Solo y así pueden ser productivas, porque deben ser evaluadas como cualquier empresa, deben generar números negros. ¿Por qué? Porque todas las empresas eléctricas en el mundo obtienen números negros. En España las empresas eléctricas son particulares y generan utilidades. En Estados Unidos generan utilidades, las petroleras y las eléctricas. En México, aunque fuesen estatales, deben reportarnos utilidades a los socios o accionistas, que somos todos los mexicanos. Si tu empresa petrolera estatal se está llevando el 80% de su ingreso en pago de salarios, está mal. No están reportando utilidades a los mexicanos. Esperemos que en algún momento la luz ilumine a nuestros legisladores y se lleven a cabo las reformas necesarias para que esas empresas generen números negros. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.